Bueno, ¿me escuchan? ¿Todos me ven? Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, vamos a empezar. Ya dimos 7 minutos en lo que todos se conectaban, en lo que todos están aquí escuchándome, mm, en lo que los demás vayan conectando. Así me voy a presentar. Mi nombre es Wendy Silvia Ramírez, soy del área técnica. Ahorita estoy un poquito roja por mi tratamiento, pero más que nada nos vamos a concentrar en las diapositivas ahorita para pagar igual. Si todos podemos tener nuestra cámara y nuestro audio apagado, al igual, si pueden escribir de qué parte son del Estado de México o si son de otra parte, con mucho gusto vamos presentándonos y vamos a dar un breve explicación de todo este curso o taller de nuestra masterclass, nuestra primera masterclass del 2026 de Melrose. Este mes vamos a estar hablando, van a ser de 2 meses, es gratuito. Al igual, al igual va a contar ya con una certificación, ya si gusta para conocer sobre el área de certificación de conocer, pueden mandarnos mensaje que igual van a tener la oportunidad. Hay un gran descuento para la certificación. Nada más que sí les pediría que nos manden mensaje individualmente para poderle mandar toda la información. Nuestro primer mes va sobre nuestra área de estilismo y el segundo mes va a ser del área de más que nada administrativo, cómo sobrellevar tu empresa, también un poco de marketing para que puedan envolverse un poquito y tener todo ese complemento. Igual hay que entender, ya que en esta actualidad hay que tener ese conocimiento, a lo mejor no profundamente, pero sí para poder llegar a unos clientes, a nuevos clientes, mantener a nuestros clientes y todo eso dependerá de este curso. Por favor, pueden escribir de qué estado nos hablan o de dónde son. Yo sí les, ¿cómo les invito a que escriban sus dudas, ahí están las preguntas, al igual si no pueden alzar la manita que tenemos de este lado, ahí nos puede salir que queremos participar sin ningún problema, pueden alzar la manita o al igual escribir en nuestro chat para poder concluir las dudas. Es muy importante nuestras dudas. Al igual si quieren interrumpir así, háganlo porque esto es demasiado importante. Es información que a lo mejor ya lo han visto en ciertas redes sociales, en ciertas publicaciones, pero aquí es de que si quieren tener ciertas dudas, sin ningún problema, ¿ok? Que aquí lo importante es que todos no nos quedamos con dudas. Ok, mira, vienen de Irapuato, Tlaxcala, Cancún, Monterrey, de Oaxaca, Puebla, Mérida. Pues mucho gusto. Me presento, mi nombre es Wendy Sindel y vamos a empezar a tratar sobre nuestro primer tema. Esta duración de las masterclass van a ser todos los días lunes y va a tener una duración de 1 a 1 hora y media para que empecemos a trabajar, ¿sales? Por favor, si tienen dudas, no se queden callados y puedan. Voy a apagar un ratito mi cámara para que nos concentremos en las diapositivas y se vean completamente, ¿ok? Ahora sí, empecemos. Algo muy importante que se ha tocado por fin en este año 2025 y ya 2026, 2024 un poco sobre la importancia del cuidado del cuero cabelludo. Algo que hemos dejado muy atrás y todo el énfasis se va directamente hacia el cuidado del cabello. Algo que está bien, pero
Algo que está bien, pero no es también muy importante entender la salud capilar para tener un cabello fuerte, ¿ok? Todo empieza desde el cuidado del cuero cabelludo. Algo que igual tenemos que recordar es la importancia del cuero cabelludo hacia nuestra salud. Hay que recordar que hay dos formas, que es cuidarla desde adentro hacia afuera. Hay que recordar que es una piel que así como cuidamos nuestro rostro, también es muy importante cuidar, así como cuidamos nuestro rostro, también es muy importante entender que el cuero cabelludo también es una piel. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Nuestra filosofía es de que el cuero cabelludo y el cabello es como una plantita. El cuero cabelludo es la tierra y la plantita es el cabello. Si tenemos una buena alimentación, buenos cuidados, va a crecer una planta sana. Así como tenemos em, en una plantita, le damos agua, le damos proteínas, ciertos vitaminas para que igual pueda crecer sanamente. ¿Ok? Todos de aquí tenemos alguna idea sobre el cuero cabelludo y sobre la raíz, porque es algo que a lo mejor lo tocó ver en algún curso o si estudiaron para ser estilistas o desde un inicio, creo que es la raíz de todo que se empieza a ver sobre la composición o la anatomía del cuero cabelludo. Por lo primero que empezamos es por la piel, como les menciono, es la parte más importante del cuero cabelludo y ya de ahí vamos viendo que igual aquí en este parte están los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y luego el músculo erector del pelo. Esos son los principales anatomías y funcionamientos de nuestro sistema capilar. ¿Aquí tienen alguna duda? ¿Sí saben cuál es la función principal de nuestro cabello? Pueden escribirlo ahí en el chat o prender su micrófono para preguntar esta duda. ¿Sí saben cuál es la función principal del cabello? O sea, ¿por qué tenemos nuestro cabello? Para proteger el cuero cabelludo. ¿Alguien habló? Creo que alguien prendió su micrófono, pero no escuché. Ok, aquí Mariana García dice proteger. Ok, sí. ¿Los demás tienen alguna duda? Ok, sí, proteger la piel, sí. Nuestra función principal biológicamente, el cuero cabelludo está hecho para proteger nuestro cráneo, no sé, y más que nada ayudarnos a regularizar la temperatura a nuestro cuerpo, porque nosotros cuando nos exponemos al sol, lo que hace nuestro cabello es protegernos. Entonces, esa es su principal función de nuestro cabello, protegernos y regular la temperatura de nuestro cuerpo. Esa es su principal función. ¿De aquí alguien tiene alguna duda sobre qué es la piel, cuál es el folículo, cuáles son las glándulas sebáceas, cuál es el músculo erector de de nuestras diapositivas? Aquí podemos ver una imagen más completo y otra imagen en donde sale punto a punto. No sé si tengan aquí alguna duda. Aquí podemos ver su función, aquí está el folículo. Hay que recordar que para nuestro cabello siga creciendo o digamos no nos quedemos pelones, siempre debe de haber un folículo activo. Una vez que vemos que ya no hay folículo, que normalmente es cuando ya empezamos a tener calvicie, es cuando vemos que ya no hay un folículo, ya está tapado, ya vemos pura piel. Tenemos que tener ese folículo y ya la única forma para que vuelva a crecer un cabello es que haya
Ahorita ya se volvieron muy famosos los injertos de cabello. Pero normalmente esos tipos de injerto lo que hacen es quitarte un poco de atrás para pasarte aquí adelante. Y en la parte de donde te retiraron ya no te va a crecer. Ahora te va a crecer en esa parte. Hay que tenerlo muy en cuenta cuando queremos hacernos ese tipo de tratamientos. Aquí podemos ver las glándulas sebáceas, el, el músculo que nos ayuda a que el cabello o cuando nos da algo, normalmente se le conoce cuando nos da como escalofríos, ese es lo que hace el músculo pirata. Sí, dice, ¿se ve algún poro abierto como para saber si crecerá de nuevo el cabello? Sí, podemos verlo. Cuando ya vemos como muy liso la piel, es que vemos que ya no hay un folículo vivo. Por eso normalmente, no sé si les pasa que cuando van sus clientes le dicen, es que cuando tú me lavas el cabello, me crece muy rápido el cabello, cosas así. Es que es normalmente como los estilistas tenemos de dar un masaje y limpiar profundamente bien el cuero cabelludo, limpiamos y retiramos toda esa basurita, toda esa grasa, todo ese producto que se acumula en nuestro cabello, en nuestro folículo, lo destapamos y hacemos procrear mucho mejor el cabello. Por eso es muy importante cuando hacemos un lavado en nuestro lavacabezas, lavar muy bien el cuero cabelludo, haciendo masajes circulares para poderlo estimular un poquito más la circulación sanguínea de nuestro cabello. Pero hay que tener en cuenta y diferenciar entre si vemos un folículo o ya vemos una piel muy lisa, que ya no vemos ningún folículo. Entonces ahí podemos darnos cuenta que ya no va a crecer un cabello. Por más que quisiéramos, el único producto que nos ayuda a crecer el cabello es el minoxidil. Ese ya es un producto químico que ayuda a esta, ese producto tiene como que supuestamente es cancerígeno, pero en realidad lo que sí te puede pasar es de que como ese minoxidil lo que hace es acelerar tus vasos sanguíneos, te puede dar como un ataque, pero es una probabilidad muy baja. Simplemente hay que tener cuidado y saber si sí vale la pena usar ese tipo de productos si vemos un folículo todavía latente. Si ya vemos que está liso como unas pompitas, o sea que se ve súper liso, ya sabemos que ese folículo ya está cerrado. Por eso igual es importante tampoco estresar nuestro cuero cabelludo. Cuando nos peinamos así, también hacemos tensión y el folículo se estresa, todo ese tipo de cosas. Ahorita ya lo vamos a ir viendo ciertas enfermedades que pasa cuando alteramos nuestro microbiota que tenemos en nuestro cuero cabelludo. Por si no sabían, también nuestro cuero cabelludo tiene un microbiota. Entonces eso es lo muy importante que vamos a tocar ahorita para que tengamos en cuenta cómo poderlo trabajar todo ese tipo de desorden que tenemos en el cabello. Y normalmente muchas clientas no lo saben. Ok, entonces, ¿aquí hay alguna duda sobre como la anatomía del cuero cabelludo? Ok, ¿y las demás todo bien? Ya no hay dudas. Es importante igual recordar porque, digamos, las personas que están interesadas en la certificación con conocer ante la SEP, se les hace un examen escrito y al igual preguntan este tipo de cosas. Entonces sí es importante quitarnos todas estas dudas, porque el examen se presentan estas mm, cuestiones. Bueno, entonces ya vimos que no hay ahorita dudas, ya terminamos de ver la imagen, la importancia de saber la anatomía del cabello, lo básico, para poder entender cómo trabaja nuestro cabello. Ok, ahora sí, lo más importante de nuestro cuero cabelludo.
el microbioma del cuero cabelludo que vive en nuestra piel. Es importante entender qué es un microbioma. Sí sabemos qué es un microbioma. ¿Ya tenían el concepto de esa palabra? Wow, wow. Pero ya habían escuchado la palabra microbioma, porque normalmente se escuchaba cuando de nuestro estómago. Pero bueno, lo más importante de ese microbioma o microorganismos, hay que entender que nuestro cuero cabelludo contiene bacterias y hongos que nos ayudan a beneficiar todo este mundo capilar del cuero cabelludo, porque es donde viven en nuestra piel. Hay que entender que nuestro cuero cabelludo tiene un microorganismo y esos microorganismos son bacterias y hongos, ¿ok? Entonces, pues es muy importante igual cuidar el cuero cabelludo. Es donde nos van a dar un equilibrio para poder prevenir problemas del cabello, como la caspa, el picazón o la saborrea, que normalmente es exceso de grasa. Entonces sí es importante entender esta parte del por qué se pasa normalmente con la caspa o por qué mi cliente sufre de exceso de grasa o por qué su cabello es delgado o por qué su cuero cabelludo se está quedando pelona o tiene partes rojas que se les inflama. Todo eso proviene de una desorganización del microorganismo de nuestro cuero cabelludo. Por eso también es importante saber qué productos utilizar, conocer nuestro pH de cada uno para poder saber qué es lo que tiene nuestro cuero cabelludo. Ahora sí vamos a saber los principales factores que son las bacterias, que es lo que viven más abundantemente en nuestro cuero cabelludo. Dentro de una de ellas está el genus Streptococcus, especie S, que eso nos ayuda a mantener un pH ligeramente ácido y competente por los espacios, que nos ayuda a contener nutrientes y nos ayuda a eliminar las bacterias malas. Esta bacteria es lo que hace que nuestro cuero cabelludo, nuestra grasita, ayuda a beneficiar también el cabello. ¿Ok? ¿Aquí tienen alguna duda sobre esta bacteria? Sí entendimos que es muy importante cómo funciona el cuero cabelludo, que estas bacterias nos ayudan a tener un equilibrio. Ahora sí, vamos con la segunda, que nuestra segunda bacteria es la Genus Cutibacterium. Esta bacteria lo que hace es que se alimenta del sebo. Eso nos ayuda a tener un mayor equilibrio y a regular el entorno. Eso nos puede ayudar a contribuir a que no tenemos un exceso de grasa o se le conoce como saboreica, que eso nos puede a contribuir a la inflamación. Por si vimos en la imagen anterior, lo que pasa normalmente cuando no estas bacterias no están en nuestro cuero cabelludo, las bacterias malas lo que hacen es entrar y tapan y por eso luego se inflama, tienen inflamación, tienen dolor, oye, llegan a tener hasta pérdida capilar porque entran a lo que es a nuestro folículo de nuestro cuero cabelludo y se insertan aquí y empiezan a crear más sebo y ya no va a haber ninguna bacteria aquí arriba alimentando y hay sobreproceso de grasa de nuestro cabello. Entonces, por eso es muy importante entender que necesitamos un shampoo de limpieza que sea algo neutro,
que normalmente lo ocupamos igual los estilistas o un poco alcalino. ¿Para qué? Para limpiar bien el cuero cabelludo y retirar el exceso de productos, de contaminantes que tiene nuestro cliente. Eso normalmente lo aplicamos todas las veces hasta que aplicando un alaciado, aplicando un tratamiento, aplicando algún color. ¿Por qué? Porque no sabemos qué productos contenga la clienta. Al igual eso nos va a ayudar a que el producto se adhiera mucho mejor al cabello. Por eso es muy importante entender que necesitamos un shampoo alcalino, un neutro que normalmente que la neutralidad es de 6 a 7. Y bueno, ya vimos las bacterias más importantes del cuero cabelludo. Ahora sí vamos a ir con los hongos, que normalmente es un hongo que es el rey del microbioma del cuero cabelludo, que se llama Genus malacia. Es el actor más importante de más comunes que son los que nos dañan el cuero cabelludo. Aquí podemos ver que cuando este hongo se empieza a producir en exceso, lo que va a pasar es que hay un desequilibrio y ahí empieza a haber este tipo de problemas como la caspa, el picazón, el exceso de grasa. Que eso, sí nosotros como estilistas, sí podemos orientar al cliente, pero ya cuando vemos algo más grave como la pérdida de cabello, ya hay una seborrea muy grande, ciliosis, cosas así, de preferencia, mándelo directamente con un dermatólogo que trate esas enfermedades. Porque hay que entender que como estilistas sí podemos aportar al cuidado, pero ya esas magnitud ya necesitaría un especialista que normalmente son los dermatólogos con una especialidad a la tricología. Entonces, es ahí, tricólogo, entonces es ahí en donde nosotros como estilistas eh, mandamos a nuestros clientes. No es nada malo, al final es algo que tenemos que entender que es importante para nuestros clientes. No sé si aquí les ha pasado que han llegado clientes. Ah, ok, ve, aquí esta Ariana nos está preguntando el por qué entran esas bacterias. Ok, esas bacterias ya están. Por eso les mencionaba que estas bacterias tienen un equilibrio muy importante en nuestro cuero cabelludo, todo nuestro cuero cabelludo. Esas bacterias, al mantenerse bien, sanas, alimentadas, con un pH ácido, van a seguir ahí. Pero una vez que se desequilibra todo, que empieza que hay clientes que se necesitan bañar sí o sí o todos los días, empiezan a salir, o hay personas que no se lavan el cabello, que todavía se aplican productos y no tienen una higiene personal, empiezan a crear estos hongos que lo que hace es lastimar el cuero cabelludo, se crean mucho más, hay un exceso, entonces es ahí en donde se llamaría que no hay un microbioma eh, sano. Por eso normalmente es muy importante tener en cuenta que tenemos que tener un cuidado muy importante en nuestro cuero cabelludo. Se le llamaría un equilibrio. Cuando hay un desequilibrio, normalmente es porque usamos químicos muy agresivos o hay contaminación del exterior, el estrés o el exceso de uso de sulfatos, que especialmente se le conoce como este hongo que es la malacia, que ayuda a causar la inflamación, la caspa, la seborrea, picor, sensibilidad. Por eso es muy importante tener una limpieza adecuada a nuestro tipo del cuero cabelludo.
Hay personas que hay que entender que tienen cabelludos secos, cuero cabelludos grasos o cuero cabelludo mixto. Por eso igual es, ahorita es lo que vamos a ver en nuestro siguiente módulo sobre el diagnóstico. Una vez que entendamos cómo se maneja el cuero cabelludo, es muy importante nuestro diagnóstico. ¿Por qué? Porque nuestro diagnóstico nos va a ayudar a tres factores muy importantes: a poderle diagnosticar bien a la clienta, poderle dar qué productos ocupa y así nuestra clienta, no mejor, sino orientarlos y tener un cliente que siempre sabe que tiene que volver, porque ya nosotros le dimos un diagnóstico dependiendo de sus necesidades. Todo esto es gracias al diagnóstico que podemos darle lo que necesita nuestro cliente, ¿ok? Todos aquí tienen ese, ese hábito de hacer su diagnóstico antes de cualquier cliente que llegue nueva, o ya si tenían un clientes anteriores, ya crearon como su expediente que es la hoja de diagnóstico. Todos aquí tienen su hoja de diagnóstico. Sí. Ok, ya vi que pusieron algunos, sí. Bueno, aquí ya tienen alguna duda, ya vimos del por qué de esas bacterias. Esas bacterias ya están ahí. Hay que entender que tenemos tipos de bacterias en nuestro cuero cabelludo, pero va a llegar una que si desequilibramos todo este cuero cabelludo que está en nuestro cabello, va a venir que es la malacia y va a ser este hábito de mantener más grasa. Y cuando vemos que hay más grasa, como les mencionaba anteriormente, dentro del folículo empiezan a entrar. Entonces es ahí donde esa bacteria empieza a comer, empieza a alimentarse, hace que crea más exceso y tampoco hay que llegar a que nuestro cliente empiece a tener eso. Por eso igual es importante el hábito, de preferencia lavar todos los días el cuero cabelludo, para mantener nuestro pH ligeramente ácido. Ahora sí, nos vamos con la siguiente diapositiva, y aquí es donde nos preguntaban sobre un microbioma equilibrado actúa como una barrera protectora. Ese es el por qué. Igual como en nuestra piel, de nuestro rostro, de todo el cabello, igual contiene un microbioma. Y el por qué es tan importante tenerlo en nuestro cuero cabelludo es porque nos ayuda a defender, nos ayuda a que los demás microorganismos entren y establezcan y causen infecciones como normalmente vemos en una barrera cutánea que está dañada. Al igual así como sufrimos acné o psoriasis o cosas así, ya vemos que tenemos una barra de cutánea dañada, y es ahí en donde los microorganismos empiezan a desequilibrarse y permite la entrada de gérmenes. Por eso nuestro microbioma de nuestro cuero cabelludo es muy importante. Eso nos va a ayudar a cubrir y a mantener una piel sana con los microorganismos ahí funcionando, haciendo cada quien su labor de trabajo para que pueda crecer bien nuestro cabello, perdón. Entonces, eso es muy importante. Aquí hay alguna duda el porqué de la importancia. Hay que entender igual así como en la piel que dañamos, como cuando tenemos acné o cuando nos hacemos exfoliantes o cosas así, y si no lo cuidamos, podemos dañar esa barra cutánea. Al igual en muchas infecciones en la piel, vemos de que
Al final, lo único que teníamos que rescatar era la barra cutánea para que nuestra piel no se viera manchada o ya no nos saliera granitos. Por eso es muy importante entender esta parte. Aquí podemos ver claramente una imagen en donde se muestra un microbioma saludable y un microbioma desequilibrado, que es lo que queremos evitar. No sé si ahorita tengan alguna duda. Aquí ya podemos ver que un pH ligeramente ácido, que es entre 4,5 y 5,5, es ligeramente dañino para ciertos gérmenes. Por eso siempre ocupamos eh, ese tipo de tratamientos para nuestro cabello, al igual para nuestro cuero cabelludo. Entonces, ¿tienen aquí alguna duda? Yo les recomendaría que anoten sus dudas o vayan anotando ese tipo de cosas importantes porque igual todo eso lo pueden empezar a trabajar para sus redes sociales. Hay que entender que la gente les gusta que en cierta forma les enseñes. ¿O para qué? Para también autocuidarse. Es ahí en donde podrían empezar a hacer como publicidad y haya como más movimiento a sus redes sociales. Ese tipo de cositas no tiene que ser tan extensa, tiene que ser básica, con una imagen que pueden ver que se ve ahí y presentarlo en sus redes sociales. Eso es algo que les gusta también muchas veces a los clientes que les estés como enseñando para cómo cuidarse. Sí, la información, de hecho, se les mandó un formato en el WhatsApp, que es como su, su manual en donde viene explicado todo eso. Todo lo que vamos a ver en este curso está en ese manual. No sé si lo tienen o si no, manden un mensajito para mandarlos al grupo o mandarlo directamente con ustedes. ¿Sale? Entonces ya sabemos el porqué de la importancia de cuidar nuestro cuero cabelludo. Normalmente el estilista simplemente se encargaba de, del cabello y siempre dejábamos a un lado el cuero cabelludo. También es muy importante recordar de que a veces llegamos a confundir el... Vemos que nuestra dieta tiene como cierta capa, pero en realidad no lo es. Sino a veces es la sangre, perdón, es la grasita que se va congelando o se va encapsulando y se suele confundir de que es caspa. Pero en realidad no es caspa, simplemente es grasita que se fue encapsulando y se puede ver como caspa. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado igual cuáles son los síntomas cuando tenemos caspa, que ahorita lo vamos a ver. Y ahora sí, ya vimos la importancia de por qué es importante tener nuestro microbioma equilibrada, pero ¿qué causa un desequilibrio? Bueno, aquí podemos ver en esta imagen es cuando se altera el balance entre especies que sean beneficiosas y perjudiciales. Entonces, es ahí en donde estos productos llegan normalmente a causar un desequilibrio. ¿Como cuáles son? Pues bueno, normalmente nuestros shampoos con una alteración o un sulfato agresivo, que son muy fuertes o muy alcalinos, llegan a arrastrar ese sebo protector y lo que pasa es que llega a alterar el pH. ¿Y qué hace eso? Pues bueno, elimina las bacterias buenas y eso deja que las bacterias malas o los hongos entren y hagan sus maldades ahí en nuestro cuero cabelludo. Entonces,
Eso es el principal causa, son los shampoos. Ese es uno de los principales, al igual, claro, como les comento, todo equilibrio viene desde adentro como afuera, que normalmente es un estrés crónico, una dieta mal planeada o desequilibrada, cambios hormonales o factores ambientales que llegan a causar un desequilibrio microbioma de nuestro cuero cabelludo. Entonces, todos esos es una mezcla de que puede pasar eso, ¿ok? Por eso igual cuando muchos clientes van y dicen, ¿cómo que me recomiendas para crecer el cabello? Y muchas veces hay shampoos que suelen recomendar, pero hay que entender una cosa, esos shampoos eh, no van a hacer la función de crecer tal cual el cabello. Hay que ya quitarnos como ese chip de que los shampoos hacen esa función, pero en realidad no, todo es desde adentro. Eso se trabaja desde adentro. Lo que nos va a ayudar es, sí, a lo mejor hay productos que te ayuden a lo mejor sí, a que te ayuden como a que no se caiga tan rápido el cabello o que te ayude a mantenerlo más sano. Eso sí, entonces los shampoos no te van a ayudar, porque eso ya es simplemente encima, así como cuando nos ponemos un producto para que te ayude a las arruguitas, así, eso es más superficial, ese es sobre la piel. Pero ya lo más importante, que es la alimentación, tener una alimentación sana, todos esos ya se trabaja desde el folículo, porque todos esos productos no llegan tal cual al folículo, simplemente topan muy pequeño. Entonces ya sabemos cuál es la causa principal de un desequilibrio, como habían preguntado, de esas bacterias. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las causas? Entonces, aquí no hay ninguna duda de por qué tenemos esas causas. Ya vimos que son normalmente nuestros productos que son los shampoos, que tienen un sulfato algo agresivo, o al igual lavado excesivo o insuficiente, o sea que lavamos, pero no lavamos bien el cabello. Bueno, entonces ya vimos cuál es, qué causa el desequilibrio. Ahora sí, como podemos ver dentro de esas imágenes, cuáles serían las consecuencias de un desequilibrio de de nuestro microbioma. Una de ellas y principalmente es la caspa o la dermatitis seborreica. Eso lo que pasa es la consecuencia más directa y común de nuestro hongo que les había mencionado, que es la malesia. Eso hace que haya mayor exceso de sebo y haya inflamación. Ya empieza ahí a haber la irritación y todo eso se empieza a ir derivando de uno y de otro y de otro. También vemos que hay exceso de grasa, que es la saborrea, el cuero cabelludo seco irritado. Ahí podemos ver que igual tenemos una barra cutánea dañada, que también lo podemos ayudar a poner una hidratación del cuero cabelludo directamente. O también tratar la caída del cabello, que es indirectamente. ¿Cómo lo podemos saber? Aquí podemos ver en esta parte que hay inflamación, enrojecimiento en estos dos tipos de cabellos, y cuando eso pasa hace que nuestro cuero cabelludo, ¿cómo se llama? Nuestro folículo se estrese y por eso se empiezan a inflamar y empieza a haber caída de cabello. Por eso es muy importante igual entender
cómo podemos distinguir en cada uno para poder apoyar a nuestros clientes y darle un mejor cuidado capilar. Ahí va a haber ocasiones que lo preferentemente es que vayan directo con un dermatólogo para que esto les ayude a tratar mucho mejor todas estas consecuencias a través de un especialista. Ba- Pero digamos, como la caspa, por eso les mencionaba anteriormente, hay que entender a tratar de distinguir entre si es una caspa o simplemente por las demás consecuencias, por no lavarse bien el cabello, son ciertas formas de cosas indirectas que se crean y pensemos que es caspa, ¿ok? Entonces ya sabemos estos tipos importantes sobre las consecuencias y lo podemos ver en estas imágenes. Entonces aquí ahorita no tenemos ninguna duda de eh, cuáles son estas dudas. Ah, bueno, ya vi una duda. ¿Qué es la dermatitis? Ok, aquí es una buena pregunta. ¿Qué es lo que la llamaríamos a la dermatitis? Eh, es cuando ya vemos este tipo de inflamación, que son en esta esquina, ahí ya podemos ver que hay una inflamación crónica, que hay mucha comezón, enrojecimiento y empieza a haber descamación, ya sea blanca o amarillenta. Ese ya podemos llamarle una dermatitis. Cuando vemos que simplemente está enrojecimiento la piel, simplemente puede ver como una irritación, una inflamación, pero ya cuando vemos este tipo de parches súper inflamados, ya con una afectación, un enrojecimiento y más que nada descamación, ya podemos entender que eso es una dermatitis. Normalmente hay mucha gente que por estrés se llega a tener una dermatitis, que se empieza a inflamar y les empieza a salir ese tipo de enrojecimientos, de inflamación a nuestro cuero cabelludo. Pero normalmente es por eso que les pasa a a ciertas personas cuando pasan por mucho estrés o ansiedad, se les marca esa consecuencia. No sé si contesté tu duda o en sí cuál era la duda que tenía sobre a qué le llamaríamos dermatitis. Ok, entonces ya vimos que ese es un dermatitis, como está en la imagen de un pelo rubio, que se empieza a ver inflamación, rojecimiento y descamación. Y ya sabemos por qué suele pasar. O hay gente que también eh, es muy sensible a ciertos productos que les llega a irritar. Pero no es algo igual que a veces es genéticamente o cosas así. Entonces, ahora sí, antes de entrar de la composición química del cabello, no sé si tengan alguna duda sobre estas demás consecuencias de un higiene mal en el cabello o simplemente igual por exceso de producto también suele pasar. Por eso muchas veces nosotros le decimos a los clientes que las cremas, los aceites nunca se aplican en el cuero cabelludo, jamás. ¿Por qué? Porque lo que vamos a crear es eso, vamos a empezar de nuevo a desequilibrar.
nuestro cuero cabelludo, a nuestro microbioma. Por eso es muy importante que leas a las clientas. Hay clientas, yo tenía clientas de que se aplicaban aceite de coco o aceite de aguacate, de almendras, de rinocino, de todas esas que se aplicaban en el cuero cabelludo. Y al siguiente día se los dejaban puestos y así salían a la calle. Entonces hay que dejarles muy en claro que sí pueden aplicarse esos productos en el cuero cabelludo, pero al día siguiente tienen que lavar ese cabello porque número uno, estamos, quieras o no, vamos a hacer que ese hongo, ¿vale? Siga creciendo y siga creciendo el exceso de grasa y vamos a desequilibrar todo nuestro microbioma del cuero cabelludo. Al igual, dos, una vez tú saliendo a la calle con aceite de eso en el cabello, vamos a quemar nuestro cabello y nuestro cuero cabelludo. Es como si yo me pusiera aceite de cocina por todo el cuerpo y salgo, obvio que voy a sentir que me estoy quemando, tal cual. Es la misma sensación que está sintiendo tu cuero cabelludo y tu cabello. Ese tipo de productos sí se pueden aplicar, pero en la noche, unas determinadas horas, y los retiramos para que no vaya a causar un desequilibrio, al igual no quemamos nuestro cabello. Por eso, yo sí les recomendaría que siempre cuando hagamos nuestro diagnóstico, igual le preguntemos a nuestro cliente cómo es la perdón, cómo usa los productos. Porque ahora sí que suena mal, pero por eso hasta el shampoo tiene instrucciones, porque mucha gente tampoco sabe. Y eso es normal y tampoco es como de burla, simplemente hay que enseñarles cómo usar tu shampoo. Con el producto que estás trabajando, hay que aprender, ¿ok? Porque hay que entender que cada marca tiene su forma de trabajar un producto. Entonces es parte de también cómo educarnos. Entonces, hasta ahorita tienen alguna duda, ya vimos de lo demás, ya vimos por qué no es bueno aplicarnos aceites durante el día o ciertos productos, igual si usamos productos con mucho alcohol o ese tipo de ceras. Tener en cuenta que tenemos que tener una higiene buena, lavarnos todos los días el cabello, una vez al día es más que suficiente, o un día sí, un día no. Normalmente yo, que mi cuero cabelludo a veces es algo seco y a veces algo grasoso, y como mi cabello es rizado, yo me lavo un día sí, un día no, un día sí y un día no para poder, porque quieran o como estilistas ya saben que un cabello rizado lleva tiempo para peinarlo. Entonces es ahí en donde es muy importante empezar a conocer a tu cliente. Ahora sí, ya no hay ninguna duda, ¿verdad? Ahora sí nos vamos con la composición química de nuestro cabello. Esto nos va a ayudar muchísimo para saber los componentes o qué tratamientos podemos aplicar a nuestra clienta. Eso va a ser lo que vamos a saber esto y una vez que terminemos sobre la composición y la anatomía capilar, llegamos ahí, hacemos dudas y preguntas y terminamos, ¿ok? Ese sería nuestro primer módulo y ya nuestro segundo módulo vamos a empezar a ver el diagnóstico y qué composiciones o qué tratamientos podemos realizar a nuestras clientas, ¿ok? Bueno, ahora sí seguimos. Por lo que vemos en esa tablita, en esta tabla, podemos ver que la composición más grande del cabello, casi del 70 a 80% es una proteína. Y esa proteína es que se llama normalmente en el cabello, es la queratina.
Ese es el componente más grande que tenemos dentro del cabello. Nuestro cabello está casi hecho de queratina. Ya de ahí podemos ver que el agua está un 11%, nuestros lípidos un 3%, nuestro pigmento de 0,5 a 0,1%, sustancias minerales un 8%, al igual contiene carbohidratos, que es 0,1 a 0,5. Esas son las composiciones químicas que hay dentro de nuestro cabello. Por eso normalmente cuando perdemos nuestro fuerza capilar, más cuando nos hacemos decoloraciones, es porque perdemos muchas queratinas. Pero ¿dónde vemos las queratinas? Bueno, las queratinas están en nuestro, ahorita la vamos a ver, exacto, están en nuestras cutículas. Casi todas esas cutículas, no casi, todas esas cutículas están hechas de queratina. Por eso es muy importante saber cómo está compuesto químicamente, porque ya ahorita, al igual, no sé si se han dado cuenta que hay muchos productos que han salido, muchísimos, que este, este champú tiene ¿cómo se le llama? Células madres y no sé qué. Pero en realidad no necesitamos células madres, no necesitamos esos pequeños componentes para hacer que nuestro cabello esté 100% bien eh, y tenga un cabello sano. Porque hay que entender que estos productos que nosotros ofrecemos a nuestros clientes es para embellecer a nuestro cabello. Algo que vamos a estar viendo ya cuando vemos los alaciados, ahí voy a explicar la importancia del por qué no todos necesitan un alaciado y no todos ocupan eso para poder entender que una vez que hacemos alaciados, eso hay que tenerlo muy claro, demasiado claro, porque ahorita, desde el 2023, ponle 2022. Bueno, ya tenía desde hace tiempo, pero como empezó la pandemia del COVID, mucha gente se empezó a asustar sobre ciertos químicos. Pero hay que entender que todo eso, todo producto que alace, sí o sí son químicos, ¿ok? Que eso lo vamos a ir viendo en demás, en nuestro módulo de alaciados. Entonces, hay que entender que trabajar con químicos es muy importante. Cuál no es tan bueno y cuál es sí es bueno para poder tener un cabello cosméticamente sano y saber de que todos esos productos que ocupamos, sea shampoo, sean para lasear, sean todo eso, es para embellecer el cabello, porque ya cambiamos toda su estructura. Entonces, ya vimos la composición. Em, si tienen alguna duda, háganla. Voy a ver si hay preguntas. Empiecen a preguntar para... Ajá. Dice, ¿los lípidos son las grasas? Sí, los lípidos son las grasas que hay en nuestro cabello, que normalmente son los nutrientes que vemos en esa parte. Esto lo vimos en que son los nutrición, la nutrición que necesita nuestro cabello. No sé si tengan alguna otra duda sobre la composición química. Ya como preguntó una compañera si los lípidos son las grasas, sí, son las grasas o los aceites naturales que hay en nuestro cabello. No sé si tengan alguna otra pregunta.
a ver, a los carbohidratos. Bueno, aquí nos dice que los carbohidratos, como es el 0,1 al 0,1, al 0,5, perdón, está dentro, es un carbohidratos, no son componentes estructurales significativamente dentro del tallo capilar, pero sí vienen ¿dónde? Dentro de las proteínas. Hay que entender que necesitamos carbohidratos para que la proteína se pueda adherir o se pueda absorber o se pueda mantener. Así como no sé si han ido a un nutriólogo o hacen gimnasio o todo eso, puede saber que cuando les haces su rutina de alimentación, les empiezan a explicar eso, que necesitamos carbohidratos para que esas proteínas se puedan adherir o se puedan mantener o se puedan absorber esas proteínas. Entonces, ese carbohidrato que es muy mínimo nos ayuda a que se mantengan esas proteínas. Ese es como dentro de ahí vienen los lípidos, que son las grasas, y el pigmento, la melanina, que vienen dentro de ahí, esos carbohidratos. No sé si tengan alguna otra duda. Entonces ya sabemos que los carbohidratos lo que nos ayuda dentro de la composición química es que nos ayuda a unir o a formar esas proteínas dentro de nuestras capas del cabello, que por si no lo sabemos, ahora sí, ese es nuestro último tema sobre que vamos a ver sobre este módulo, que es la anatomía capilar. Ya vimos los componentes del cabello y aquí en esta imagen podemos ver cómo es la estructura interna del cabello, que se divide normalmente en tres. Una que es la cutícula, que son estas capas o esas tejas que están encima de otro o que igual se le conoce como tienen los pescados, esas capitas, esas cutículas encima sobre otra, que nos ayudan a proteger como pequeñas capas. Pero ¿qué es lo que protege? Pues lo que protege es nuestra córtex, que es esto morado, que podemos verlo ahí, es eso, todo eso que está aquí adentro es el córtex, que normalmente ahí está la fuerza, pero no tal cual, sino la elasticidad, y ahí es donde contiene nuestra melanina. Y el tercer módulo o la tercer forma es la médula, que es este canal centro, pero hay cabellos que a veces no lo contienen, no están presentes, y hay cabellos que sí contienen esta médula. No tiene tal cual alguna función, ¿ok? No, no es como que sirva o haga una función importante dentro de una estructura interna, pero sí es importante saberlo, ¿ok? Y en un cabello normalmente, ¿sabemos cuántas cutículas tiene un cabello normalmente? Un cabello normalmente llega a tener de 7 a 12 cutículas. Entonces es muy importante cuidar esas cutículas porque en un cabello normal puede tener de 7 a 12 cutículas. En un cabello lacio. Y en un cabello rizado, por eso su estructura de un cabello rizado es más frágil. ¿Por qué? Porque por su forma de espiral, esas cutículas nos llegan a ser completas.
Si en un cabello promedio tiene de 7 a 12, en un cabello rizado suele tener la mitad, o sea, suele tener de 3 a 6 cutículas, a lo mucho. Por eso es este cabello, el cabello rizado o hasta el cabello afro, suele ser un cabello un poco frágil de esa forma, porque su estructura así lo dijo. ¿Ok? Entonces ya vimos cuál es la estructura interna. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esas estructuras? Creo que es algo que normalmente sí o sí todos tenemos algún dato sobre eso porque es con lo principal que trabajamos, más las personas que hacen alaciados o hacen color. Bueno, como ya no hay alguna duda o alguna pregunta, ahora sí nos vamos a ir con los enlaces químicos de nuestro córtex, ¿ok? Que es ahí en donde trabaja todo lo que hacemos, sea químicamente, al igual algunos tratamientos. Entonces, aquí dentro de esta capita que donde vemos que está el morado o esas bolitas cafés, es ahí en donde vamos a encontrar tres químicos muy importantes, que son los enlaces de hidrógeno, los enlaces de salinos y los enlaces de disulfuro. Ahí es donde se van a hacer esa mezcla de estos químicos y es ahí en donde nos van a dar la fuerza, nuestra forma y ahí va a determinar eh, los cambios del cabello, si llegamos a hacernos algún, alguna alteración química. Pero, ¿qué es cada de uno? Ah, bueno, entonces los enlaces de hidrógeno es lo que nos da normalmente la forma. Que una vez que cuando vemos que hay alguna alteración, sí. ¿Cuáles son? Cuando mojamos el cabello. Ya una vez mojado y una vez ya seco, podemos ver que cambió cierta forma. Los enlaces de salinos es los que nos ayuda a ver si hay un cambio en el pH dentro de nuestro córtex. Y los datos los enlaces del sulfuro es ahí donde nos van a dar la fuerza y más que nada la forma del cabello. Por eso es muy importante cuando hacemos algún alaciado o cosas así, ver que estos componentes tengan mayor disulfuro para que podamos mantener el cabello más lacio. Y por eso hay que buscar productos que contengan mayor disulfuro. ¿Ok? ¿Hay alguna duda aquí? Ya vimos la importancia del cuero cabelludo y la anatomía capilar para ya empezar a ver el diagnóstico como tal. Entonces, y al igual el otro lunes vamos a ver los componentes, vamos a ver las tres, ¿cómo se le llama? Las tres diagnósticos que normalmente llegan a nuestros clientes. Una de ellas es la falta de hidratación, la segunda es la falta de nutrición y la tercera es la de reestructuración. Esas son las tres etapas que va teniendo un cabello. Lo principal que llega a perder un cabello es la hidratación. Eso es lo que necesita por primordial el cabello. Y ya de ahí va a llegar una falta de lípidos, una falta de nutrición, como quieran llamarle. Es ahí en donde ya vemos un cabello que ya ha sido procesado un poco químicamente, más que nada cuando aplicamos tintes, ya que hay que entender que un tinte y una decoloración sí tiene diferencia y fuerza de dañar el cabello. Sí o sí vamos a dañar el cabello ya desde que aplicamos algún químico, más que nada porque hay que entender que hay tintes que tienen
Se me fue el nombre del químico. Este, eso hace que dañe una capa muy importante que tenemos en el cabello. Entonces eso, eh, porque hay diferentes, no, porque el del colorante, muchas veces lo que pasa del decolorante es que el decolorante sí o sí te va a hacer que el cabello se hinche o se llegue, normalmente no decir que abra la cutícula para que haya una, mm, no fuga, sino una descomposición o cosas así que hace dentro del cabello. Entonces, eso es lo mínimo. Ya cuando ya hacemos una decoloración o un alaciado, que es un poco más alcalino el producto, lo que va a hacer es que ahí ya tenemos que nosotros entrar como estilistas igual a darle una reestructuración al cabello. Entonces, eso es lo importante de entender cuáles son las tres gravedades que tenemos en el cabello. Y eso lo vamos a ir sabiendo a través de un diagnóstico. Pero para poder hacer un buen diagnóstico tenemos que saber todo lo que lleva atrás de qué es el cuero cabelludo y cómo es la anatomía capilar del cabello. Porque sin eso no podríamos hacer un buen diagnóstico. ¿Ok? Ahora, si tienen alguna duda, voy a ver las preguntas para que... bueno, no entiendo mucho. Sí, amoníaco. Exacto, esa era la palabra. Ese es el principal componente que tiene el tinte y el amoníaco, ese es el químico que hace que el cabello se llegue a dañar. Sí o sí, no es el peróxido. El peróxido hay que entender que es un químico ácido, ¿ok? Y el decolorante o el tinte es alcalino y eso es lo que nos va a ayudar que el peróxido esté en equilibrio, ¿ok? Por eso es importante entender qué es alcalino, qué producto es alcalino, qué producto es ácido. Por eso normalmente cuando eh, te dicen de que, no, ocupa un peróxido bajo con tu decolorante, pero en realidad ya aplicando decolorante vas a dañar sí o sí la estructura capilar y ya cambiaste toda la anatomía normal del cabello. Aquí dice, no entendí mucho de los enlaces salinos. Bueno, los enlaces que hay dentro del cabello, eso es algo muy importante, porque ahí es donde los enlaces se enlazan con los enlaces del disifuro, vienen juntos. Eso es lo que nos va a ayudar a que la SS, que son los dos, no estén distribuidos al azar. Eso nos va a ayudar a que aproximadamente el 85% de nuestro cabello nos van a hacer ese enlace para mantener su forma. No sé si me doy a explicar. Esos químicamente están conocidos como SS. Es cuando normalmente dos componentes químicos se juntan, que es el SS, se le conoce como cisteína. Una vez que estos dos se juntan, se oxidan y forman nuestro puente de cistina. Eso es lo que nos ayuda a hacer determinar la forma del cabello. No sé si me doy a explicar. Eso es lo que nos ayuda a mantener la forma del cabello. Por eso normalmente cuando aplicamos algún producto que sea alcalino, nos va a dar ya no esa onda rizada, sino se va a ir alaciando el cabello.
Entonces, estos enlaces son los que hacen que el cabello tenga su forma. Por eso igual cuando agregamos el SS llega a hacer un cambio al pH. Entonces, por eso el cabello se va alaciando. Ajá. Sí, los rizos ya no son iguales. Una vez que tú pongas ese producto, hay que entenderlo muy bien. Hay que quitarnos esa idea que las queratinas, las nanoplastías, todo producto que alacia es un tratamiento. No es un tratamiento, es un producto químico. ¿Ok? Así tal cual. Que hay, lo único producto natural que hay en el mercado y es un botecito de 250 mililitros que sale en casi 4.000 pesos es la cisteína, pero la cisteína es como un alaciado progresivo, no te va a alaciar desde la primera vez, porque lo que no queremos es como romper la estructura, sino va rellenando. Entonces esos productos son muy caros y es lo único, llamemos natural o orgánicamente, ¿ok? Algo que igual quiero dejar claro es que, o sea, ya hay Google, ya está la inteligencia artificial, pueden preguntarles y les va a explicar del por qué esos productos son químicos, así como cuando decoloramos o aplicamos tinte, tal cual. Por eso en esa etapa que vamos a ver los alaciados, vamos a hablar el por qué. Igual vamos a hablar sobre los componentes químicos, qué químicos hay dentro de la industria de los alaciados, que en realidad no son muchos, son de 3 a 4. Y como que hay que quitarnos eso de satanizar esos tipos de productos. ¿Ok? No sé si tengan aquí alguna duda. Ya vimos sobre la anatomía capilar. Ya el otro lunes vamos a estar hablando sobre el diagnóstico, que es la clave del éxito, ya una vez teniendo las bases principales, que era como el porqué del microbioma, el porqué de las enfermedades, de qué está compuesto mi cabello, cuál es su estructura interna, para después ahí dar este paso importante que es el diagnóstico. No sé si tengan alguna duda. De todas formas, escriban sus dudas o igual ya tienen su manual, pueden leerlo y ya la otra semana nos podemos poner a ver las preguntas o si surgió alguna duda, verlo en ese momento. No sé, ahora sí me metí aquí. Veo que no hay ninguna duda. ¿Segura que no quedan alguna duda? Porque digamos, si se quieren certificar para conocer ante el IEPO, ante la SEP, hay un examen teórico, entonces eso tienen que tenerlo como muy en cuenta, ¿sale? Sí, los alaciados son alaciados, que hay ciertos productos que contienen, hay productos que contienen otros productos, perdón, hay ciertos alaciados que contienen otros productos, que ese producto te va a ayudar a darle mayor estructura, a proteger el cabello, porque hay que entender que los alaciados, cuando hacemos ese tipo de tratamientos, sí o sí necesitamos aplicar calor. Y sabemos qué grave es aplicar calor al cabello. Entonces hay productos que ya contienen ciertas cosas que te van a ayudar a proteger, le va a dar más estructura, pero sí o sí ya es un químico. Y ese químico, quieras o no, ya alteró toda la estructura natural del cabello. Por eso siempre nosotros como estilistas le decimos al cliente, te tienes que llevar tu producto de mantenimiento. ¿Por qué? Porque ese cabello ya no es natural, ese cabello ya lo cambiamos, ya alteramos todo su fisiología natural. Entonces necesitamos esos productos para que mantengan el cabello sano y bonito.
No es como cuando le haces un tratamiento de pura hidratación, no hay ningún problema porque no hicimos ninguna estructura, no hubo ningún producto alcalino que hinchó o inflamó las cutículas para que el producto entrara. Por eso no lo llamamos tratamientos. Los tratamientos lo que hacen no altera, no hay ninguna penetración al córtex como lo estábamos viendo. Esos tratamientos lo único que te ayudan a darle más brillo al cabello, a que sus cutículas estén más comprimidas y el reflejo de la luz se vea mucho mejor, por eso se ve más brilloso. A eso es lo que voy. Por eso es muy importante entender que los alaciados, las queratinas, las nanosplastías, todo lo que te haga a quitar el frizz o que alacie es un químico, ¿ok? Que eso ya lo vamos a estar viendo en unas semanas, para que me puedan entender. La verdad es muy interesante porque ya podemos saber con esa actitud si sí nos arriesgamos o no. Por eso, igual cuando ustedes, yo creo que también le habrán dicho a sus clientas de que cuando quieren ser rubias, tú sabes qué es ser rubia y es mantenerlo. Tal cual, así es, lo son los alaciados, tal cual así es la mantenerlo. Entonces, eso es muy importante, ¿ok? ¿Podemos repasar esa clase? Sí, van a quedar grabadas, se les va a estar mandando el link para que puedan entrar y puedan verlo, ¿sales? Entonces, ¿no queda ninguna duda? Ahora sí ya no quedaron dudas. Sean sinceros. Reestructurante entra en tratamiento, sí, así es, entra en tratamiento. ¿Por qué? Porque ya un cabello que necesita reestructuración, ya lo alteramos completamente el cabello, ya no tiene su naturalidad, entonces tenemos que mantenerlos con tratamientos de reestructuración, que normalmente contamos con diferentes, que puede ser el ácido hialurónico. Hay tratamientos que contienen ácido hialurónico, que es muy bueno, que antes, como en el 2018, 2017, se le conocía como los Botox, pero antes de que empezaran a mezclar Botox Calacien, ya es otra cosa. Esos ya son tratamientos, ya ese es un tal cual como un alaciado, pero contiene ciertos productos que también te ayudan a mejorarlo. Entonces hay que entender eso de que un Botox, que es puro ácido hialurónico, que para darle estructura al cabello es ácido hialurónico o aminoácidos, esos le van a dar estructura al cabello. O también como que hay, si tiene queratina, también es muy bueno, porque es donde va a dar la fuerza al cabello, ¿ok? Pero hay que entender que los alaciados no se hacen a lo mucho producto que contenga para alaciar 2 veces al año. No se puede estar aplicando todo cada 3 meses. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es dañar el cabello. ¿Ok? Por eso es importante como ir mezclando, darle como un cronograma capilar a tu clienta. A lo mejor le haces un alaciado y le dices, ah, pero ¿sabes qué? En 6 meses te tengo que hacer un Botox. Y ese es un Botox que contiene puro ácido hialurónico y ciertos aminoácidos. Nada que alacie. Nada que te diga, ah, te va a durar 6 meses estar alaciada. No, no, no. Aquí es darle pura estructura capilar al cabello. Por eso es muy importante los encerados, que son como las queratinas. Las queratinas por eso tienen una durabilidad de 3 a 5 meses a lo mucho. ¿Por qué? Porque lo que hace es como encapsular, o sea, encapsulan, digamos, esta hojita la encapsula una mallita transparente blanca
y lo único que hace, a lo mejor tu cabello te queda lacio, se ve brilloso y se va desgastando esa encapsulación, por eso te llegan a durar pocos meses, que normalmente es de 3 a 5 meses. Lo malo de eso es que como encapsulamos el cabello, no hay nada que entre ni salga del cabello. Entonces, por eso cuando ya pasa un determinado tiempo, el cabello se empieza a ver esponjado, ya no tiene forma, se ve reseco, porque como lo encapsulamos, suele hacer eso, daña un poco más el cabello, porque no entra ni sale nada del cabello. Por eso es muy importante igual no hacer ese tipo de queratinas que simplemente encapsulan porque suelen dañar un poco el cabello y se ve por eso mismo reseco, opaco, se quiebra muy rápido, como si tuviera, no sé, te hubieras hecho 1000 decoloraciones. Sí, entonces esos son los encerados, que casi a mí no me gusta. Siento que un estilista con que tenga 4 productos es muy bueno. No necesitas tantas cosas. No sé por qué de un momento a otro salieron muchas marcas que tienen que el Botox, efecto espejo, alaciado brasileño, alaciado japonés, nanoplastía y no sé qué. Tienen tantas líneas que al final es lo mismo, simplemente lo que baja es la concentración de cierto producto químico que alacia el cabello y ahí le van agregando diferentes productos. Digamos, si es el Botox, hay mucha gente que le pone ácido hialurónico o simplemente le pone ciertos aminoácidos y el químico que alacia el cabello. Por eso hay que entender. O sea, si no me creen, googleanlo, ya tenemos inteligencia artificial que ya está todo en el teléfono y ellos mismos nos pueden ir asesorando en esa parte. ¿Para qué? Para que podamos darle a nuestra cliente un producto o si necesita eso, darle lo mejor. Porque cuando un cliente se siente seguro, va a volver. Y es lo que queremos nosotros, que es que haya esos mismos clientes y no estar buscando cada semana, cada mes diferentes clientes, para que tengamos como lo que queremos, una lista de clientes para nosotros como negocio. Porque quieran o no, al final es un negocio y eso es parte de entenderlo. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, sino para ya dejarlo aquí y ya nos veríamos la otra semana para empezar lo de diagnósticos y componentes de qué necesita mi cabello, si es falta de hidratación, si es falta de nutrición y falta de reestructuración. ¿Ok? Pues eso es todo. Mucho gusto. Muchas gracias por estar en nuestra primera masterclass. Esperemos que si les guste cualquier comentario o dudas, tienen nuestro número dentro de nuestro chat. Ahí pueden ver los administrativos y pueden mandarnos algún mensaje. ¿Ok? Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Excelente día y pues estamos aquí para cualquier duda. A ustedes, bonita tarde. Los espero la otra semana. Ya igual si quieren adelantarse y ver su manual y empezar a sacar dudas, adelante. ¿Ok? Entonces nos vemos. Espero que tengan un bonito día. Y ya cuando esté grabada, subida el video para que si quieren volverlo a ver, adelante. Bonito día.